Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que así como para mí lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Muy buenas noches, los bendiga a todos. Estamos viendo la clase de angiología y hemos estado mirando, si ustedes recuerdan, los dos mundos que existen, lo cual Colosenses le llama a uno el mundo visible, lo que se puede mirar, y al otro mundo el mundo invisible, lo que no se puede mirar. El mundo visible hemos visto que es el cuerpo físico, la parte física, lo que tiene carne y sangre, lo que fue creado después de, en principio, en Bereshit, es el mundo visible, lo cual se le llama terrenal. Y el mundo invisible es aquello que no se puede tocar, no se puede palpar, es espiritual, lo cual está colocado en la parte eterna, la parte eterna. La Biblia, en algunas partes, le coloca o le llama a el mundo invisible o espiritual regiones celestes o en las huestes espirituales. Se le llama de esa manera al mundo invisible. Entonces, uno es temporal, el otro es celestial, será totalmente eterno. Hemos visto lo que son los ángeles, hemos visto el ministerio de los ángeles, fue lo que vimos la semana pasada. Vimos que parte de su ministerio es dar el mensaje de Dios. Parte de su ministerio es proteger a los siervos de Dios, como dice Hebreos 1:11. Parte es castigar los juicios de Dios, en el caso de Sodoma y Gomorra, los soldados de Siria, la destrucción de Jerusalén, el rey Herodes, y aún vimos también que así será en el juicio final. Si vemos Mateo en el capítulo 25, siempre se relata el juicio final o el fin del siglo de la siguiente manera. Dice 25:31, cuando el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, venga en su gloria, hablando de la segunda venida, y todos los santos ángeles, y ahí está la expresión ángeles, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esa es la idea principal del juicio final. En Mateo 24, en el verso 31, también lo relata de esa manera. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos
de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que los ángeles se muestran en el juicio final, de alguna u otra manera se puede mirar así. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy son los rangos angelicales. Esto es, si ustedes recuerdan el relato, cuando regresan los discípulos muy tristes, porque no podían haber hecho el exorcismo con ciertas personas que tenían demonios en sí. Jesucristo les dice, es que este género no sale sino con oración y ayuno. Y en esa parte, género nos da a entender que aún dentro de los ángeles hay diferentes géneros o hay diferentes rangos. Géneros sería distinciones, rango sería uno sobre otro que tiene autoridad. Y entonces eso es lo que vamos a mirar. Les he dicho yo que una de las cosas que hace Dios constantemente en la Biblia es que utiliza cosas visibles que podemos entender nosotros para aplicarlos al mundo espiritual e invisible, porque si no, ¿cómo podríamos entender el mundo invisible si nunca lo hemos visto? Lo que hace la palabra de Dios, lo que hace Dios es que va a utilizar cosas visibles que podemos entender y estas mismas las va a colocar para comprender el mundo invisible. En Colosenses, en el capítulo 1, dice ahí, Colosenses capítulo 1, en el verso 16, relata, Colosenses 1, verso 16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y luego va a dar una serie de títulos, ¿ok? Dice, sean tronos. Comprendemos en la tierra que un trono es el lugar donde se sienta un rey para gobernar sobre su reino. Así que se utiliza esta imagen terrenal para explicar la espiritual. Así como hay tronos en la tierra donde hay reyes y hay príncipes, así también en el mundo invisible, en la parte espiritual, en esta esfera, si le queremos llamar de esa manera para comprender mejor, también hay tronos. Como hay tronos aquí, hay tronos también en la parte angelical. Y dice ahí, sean dominios, ahí también se encuentra la palabra dominios. La palabra dominios viene del griego kurios, kuriotetes. Kurios, hermanos, en el griego es señor. Kurios es señor. Señor que corresponde a amo, a un amo. Por eso se traduce dominios, porque dominos es señor en latín. La idea de dominios es, kurios es señor, lo cual indica señor, amo o señorío. Así como en la tierra, en aquellos tiempos había gente que eran amos, dueños de esclavos, pues así también en el mundo invisible hay ángeles que son dominios, que son señores, que tienen sobre sí esclavitud, o otros que ejercen dominio sobre ellos. Luego dice ahí la palabra de Dios, sean principados. La palabra es arkai, arkai, que significa primero, y la palabra es principados, y en la Biblia siempre se utiliza la palabra para un jefe, un general, y muchas veces para la idea de la palabra príncipe. Príncipe es de principados, del que está encima de los demás. Y luego dice ahí, sean potestades, ahí también se explica la palabra potestades, y la palabra potestades, reitero, significa también autoridad. Así que se utilizan tronos, dominios, principados, potestades, para explicar el mundo invisible. Lo entendemos en el mundo visible, así que se utiliza el mundo visible para entender el mundo invisible. Daré algunos ejemplos de esto para tratar de entender lo que son ellos. Miren, vamos a ver ahí en Efesios, en el capítulo Efesios, en el capítulo 6, en el verso 12, Efesios 6,
verso 12, la idea de autoridad, organigrama, quién está en cargo, quién está encima de los demás, tiene que ver con el principio de que también en el mundo espiritual hay gente que están en cargo de otros. ¿Okay? Y eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, este género solamente sale con oración y ¿qué? Y ayuno. Entonces dice ahí en Efesios 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra el mundo físico, contra el mundo visible, dice, sino contra los principados. Ahí está la palabra principados, archei en griego, que significa jefe, general, o también puede significar gran ángel, archei, gran ángel. Principados es una cosa, archei, y luego está la palabra arcángel, de ahí viene la palabra archei o arcángel, que es el principal de entre todos los ángeles, ¿ok? El principal de entre todos los ángeles. Entonces dice ahí, sino que la lucha es contra principados. Si es contra principados, lo que la Biblia nos dice es que, número uno, estos seres espirituales que fueron ángeles, que fueron aventados del cielo, lo veremos después, preservan de alguna otra manera su rango, su esencia, su género. Y cuando están aquí en la tierra, si mandaban en aquel lugar, en el cielo, a otros ángeles, y aquellos ángeles también cayeron, pues aquí en la tierra los siguen mandando. Esa es la idea general. Luego no dice solamente principados, dice también contra potestades, y la palabra potestades, reitero, la cual la vemos también, significa autoridad, o sea que hay principados, que hay potestades contra quienes tenemos lucha, y luego dice ahí contra los gobernadores, y ahí ya utiliza la palabra gobernadores, la cual no se utiliza en Colosenses. Por lo tanto entendemos que un gobernador en la tierra, el gobernador de Illinois tiene poder sobre todo el estado de Illinois, el gobernador de Indiana tiene poder sobre todo el estado de Indiana. Pues esa es la idea general en el mundo espiritual. Hay también seres espirituales de maldad que son gobernadores, que son potestades y que son principados, que tienen un rango o una esencia o un género mucho mayor que el de otros. Una cosa es enfrentarte a un ángel, otra cosa es enfrentarte a una potestad. Una cosa es enfrentarte ante un ángel, otra cosa es enfrentarte ante un principado. O sea, son géneros distintos. Dice ahí en el verso 12, contra los gobernadores ¿de dónde? De las tinieblas, porque aún en el mundo invisible, lo que vamos a ver es que el mundo invisible también se va a separar en dos secciones. El mundo invisible se separa en dos secciones. Uno que se le va a llamar las tinieblas y otro que se le va a llamar la luz, el contraste. Las tinieblas, en el mundo invisible, en la región de las tinieblas, es donde están las potestades, los gobernadores, los principados, ¿okay? Y contra ellos tenemos lucha. Entonces vean, nosotros estamos en cuerpo físico en esta sección de aquí, pero nuestro espíritu está en esta sección de acá, y la lucha que tenemos no se lleva a cabo aquí, la lucha que tenemos se lleva a cabo allá, en la parte espiritual. Contra los gobernadores, dice ahí, de las tinieblas. Dice, contra huestes son muchas, son varias, son un montón para que me entiendas. Eso dice, contra las huestes, y ahí habla espirituales de maldad. Ya vimos que la palabra espíritu, del griego neumaza, se traduce como vientos. Así que vamos a ver si lo podemos entender. El espíritu no ocupa un espacio en el espacio. ¿Okay? El espíritu no ocupa un espacio en el espacio, porque lo espiritual no se puede medir con medidas nuestras. Si yo digo, ¿cuánto mido yo? 5 pies con 6 pulgadas. Yo eso es lo que mido. Pero si quieres medir a un ser espiritual, no lo puedes medir, porque ellos no ocupan un lugar en el espacio. Entonces, cuando decimos que este lugar está lleno de ángeles, no me refiero, nuestra mente diría, de esta pared a esta pared. No. O sea, es que cuando hablamos de las huestes espirituales, hablamos de una esfera distinta a esta. Cuando hablamos de las huestes espirituales, no estamos hablando de este mundo físico.
aunque están aquí, pero no están aquí. Estamos hablando de otro lugar. Y en ese otro lugar invisible se encuentra una sección de tinieblas o de oscuridad y una sección de luz. Y con quien peleamos no es con los que tienen carne, sino contra las huestes espirituales ¿de qué? De maldad, los vientos. ¿Ok? Versículo ahí dice, en las regiones celestes. Entonces a esta parte de aquí se le va a llamar región celeste, región celestial. Es como se le llama a esa parte que está ahí. Pero reiteramos, tiene que ver con rangos, ¿ok? Uno de ellos es tronos, otro dominios, otro principados, otro potestades. ¿Ok? Potestades. Hay una parte en Mateo capítulo 12 que nos revela un poquito cómo funciona este asunto. También se puede ver en Lucas, pero vamos a ver esta parte primero. Mateo capítulo 12 en el verso 43. Mateo 12, verso 43. Dice ahí, no quiero que salgan asustados de aquí, hermanos, y que digan, ya no voy a ir a la casa porque hay un montón de huestes espirituales de maldad. Sí las hay, ¿ok? Totalmente, pero el ángel de Jehová está en derredor de los que le ¿qué? Que lo que le temen. La clave es el temor, ¿no? A la vida próspera. Vamos a ver ahí lo que dice la palabra de Dios en Mateo 12, en el verso 43. Ahora, espíritu, vimos que Dios hace de los ángeles espíritus, espíritu neumata, viento, el ángel, ángelos, mensajero de Dios, en hebreo es malak. Malak es ángel en hebreo, ángel, ángelos en griego, ángel en español, mensajero de Dios. Cuando el ángel es enviado del cielo por su pecado, por no guardar su dignidad, se convierte en un demonio. La palabra demonio significa adversario. Y se le puede llamar a el ángel caído, demonio, espíritu inmundo, ¿ok? Espíritu inmundo, ¿ok? Se le puede llamar de esta manera. Dice, cuando el espíritu inmundo, que hace referencia a un demonio o a un ángel caído, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Okay? Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Bueno, esa parte peores también es una distinción entre géneros. ¿Okay? No es un espíritu igual. Igual a su nivel, a su género. Es peor, 7 peores, un género más grande. Podríamos decir que una cosa es un demonio o espíritu inmundo, otra cosa es un principado espiritual. ¿Sí me están siguiendo, hermanos, todos? Entonces, son distintos los géneros. Y aquí se puede ver esta parte. Pero reitero, no lo vean... lo espiritual no puede ocupar un lugar en el espacio, ¿ok? Ya que lo espiritual no puede ocupar un lugar en el espacio, lo que utiliza Jesús son ejemplos para entenderlos. Y el ejemplo que utiliza es una casa, como si nuestra vida o cuerpo, si lo quieren ver, es una casa. Pero luego dice, ¿cómo lo sacó? Y luego, ¿cómo entró? ¿Por dónde entró? ¿Por la puerta? ¿Por dónde entró? ¿Por la nariz? ¿Por dónde entró? ¿Por los oídos? ¿Por dónde entró? ¿Por la boca? O sea, eso sería verlo muy literal. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Va mucho más allá de eso, porque los espíritus no ocupan un lugar en el espacio. Y como no ocupan un lugar en el espacio, no están sujetos al espacio. Eso se comprende ahora cuando tú batallas con un espíritu, estás batallando con un espíritu constantemente, sea de celos o estás batallando. Entonces tú te subes a un avión y te vas hasta la China. No es como que allá te encuentras otro espíritu distinto. Dices, ¿cómo que este viene conmigo? Se subió al avión y va conmigo porque sigo batallando con las mismas cosas. No es que ellos no se necesitan subir a un avión porque no ocupan un lugar en el espacio. ¿Sí me entiendes eso que estoy diciendo, hermanos? Entonces es muy importante entenderlo para saber pelear contra ellos.
Dice ahí en el versículo, en Lucas, en el capítulo 8, cuando veamos esta lección la semana pasada, en Lucas capítulo 8, en el verso 30, hay un reglamento en hebreo, en el lenguaje hebreo, del cual he hablado mucho, y es la parte de Him, Elohim, es esa parte final, hermanos, ¿ok? En el hebreo, esta parte final, ¿ok? Entonces, en el hebreo se escribe de la derecha a la izquierda, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el español, cuando queremos decirle a algo o hacer algo plural, le ponemos la S. Niño, singular. Niños, plural. Silla, singular. Sillas, plural. ¿Me están siguiendo todos, hermanos? Así que en el hebreo se utiliza la misma idea. Y la idea que se utiliza es la palabra him. Se pronunciaría así, him. Elohim es plural. Todo lo que acaba en im es plural. Entonces, cuando estábamos en la lección de Hebreos, en mis clases de hebreo, viendo la parte de Génesis 4, yo le decía al maestro, si ese es el reglamento, entonces aquí hay un detalle interesante. ¿Por qué se llama querubim? Si es querubim indica muchos. Y dice, sí, tienes razón. O sea, si seguimos el reglamento hebreo, im es muchos, es plural. Querubim es muchos, es plural. Esa es la idea. ¿Okay? Los dejo con eso en mente para que entendamos esta parte. ¿Okay? Lucas 8, en el verso 29, reiteramos un espíritu inmundo. Ahí habla de un hombre un gadareno que tiene un espíritu inmundo que lo atormenta y está endemoniado, o sea, dentro del demonio, ¿ok? Dentro del control del demonio. Versículo 29, 28 dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. Ahora, ¿quién gritó? El ser humano. ¿Quién hizo que gritara? El demonio. ¿Ok? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? El demonio, a través del humano, dijo esto. Lo reconoció. El demonio reconoció a Jesús. Sabía que era hijo del Altísimo. Y lo sabía porque ya lo había visto antes. ¿Dónde, hermanos? En el mundo espiritual, en el cielo. Ya lo había visto antes. En el cielo. ¿Okay? En el verso 29 dice, porque mandaba al espíritu inmundo. Un espíritu inmundo es ¿qué, hermanos? ¿Un demonio o también un qué? Un ángel caído, muy bien. Y ángel caído nos referimos a un ángel que ya no es bueno. Y dice ahí que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Ahora, si está adentro y luego se apodera de él. Veámoslo de esta manera, que en una relación matrimonial, el hombre se apodera de la mujer. No necesita estar dentro del cuerpo de la mujer para apoderarse de la mujer. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El hombre puede apoderarse de una mujer y puede hacer que le tenga miedo y haga lo que quiera aunque el hombre esté ausente. ¿Es eso posible o no, hermanos? Sin que esté adentro del cuerpo de la mujer. Entonces, ¿cómo se hace eso? Manipulación, amenazas, miedo, lo que quieras. Así trabajan los demonios. Así se apoderan de los seres humanos. ¿Ok? Y dice ahí, la palabra de Dios, dice, y le ataban con cadenas. ¿Quién? Los hombres. Y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Ahora, es interesante ver que tenía una gran fuerza y que se podía soltar. Era una fuerza humana, sobrehumana, para que me entiendan. Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Les voy a preguntar a ustedes, hermanos. ¿No sabía Jesús cómo se llamaba? ¿Por qué Jesús le pregunta cómo se llama?
Porque siempre que Jesús hace preguntas, no es porque quiere saber, es porque quiere que nosotros sepamos, es para enseñarnos a nosotros. ¿Ok? Y dice, y él dijo legión. Ahora, una vez más, legión es un término romano. Legión es 6.700, 7.200 soldados. Es una legión de soldados. Se utiliza un término físico, temporal, visible, para explicar algo invisible. Entonces dice, son legión. O sea, ¿cómo pueden caber 6.700 espíritus inmundos o ángeles caídos en un ser humano? Porque los espíritus no ocupan un lugar, ¿en dónde, hermanos? En el espacio. No es como que dices, en el cuerpo de Ricardo caben 5,000, pero si engorda le caben 5,100. Así no es como funcionan las cosas, hermanos. Eso sería verlo muy literal, ¿ok? Entonces dice ahí, y le dijo legión porque muchos demonios habían entrado, ¿qué? En él. Así que su nombre es uno, pero son muchos. Esa es la idea hebrea. Ahí está el el querubim, el Elohim, esa es la idea. Son varios en uno. No lo entendemos nosotros, pero podríamos hacer en forma humana. Dice, y le rogaba que no lo mandase ir al abismo. Y aquí se habla del abismo, una parte oscura, como si fuese una cárcel en el mundo espiritual, un lugar reservado. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Si habla del abismo, hablando de... yo he estado en la tierra de los Gadarenos, en Israel. Si se habla de ello, no es una montaña la tierra de los Gadarenos, a menos que se hable de las montañas de atrás, pero no se está hablando ahí porque había pasado en el barco Jesús. Entonces, sí hay algunos barrancos, pero no como se imaginan. O si se habla del abismo, no se habla de ese abismo, está hablando de un abismo espiritual. Y dice, había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y aquí es otra cosa increíble, hermanos, que ellos no pueden liberarse de estar con el gadareno. Ellos no pueden moverse por sí solos. Ellos tienen que pedir permiso para poderse mover. Y empieza a darte cuenta cómo es que Dios está sobre todo ellos. Es algo muy interesante. Entonces dice ahí, y les dio permiso. Dice, y los demonios, ya no les llama espíritus inmundos, ahora les llama en una forma plural, demonios, adversarios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Les voy a explicar, hermanos. ¿Quién se ahogó? Los cerdos. ¿Ok? ¿Los espíritus inmundos se ahogaron también? Les pregunto. No, sí sabemos. ¿Se ahogaron? ¿Pero por qué? ¿Por qué no se pueden ahogar? Exactamente. Porque no están sujetos a un cuerpo físico como nosotros. ¿Ok? Por eso tú te metes a un submarino y te vas abajo a vivir por 3 días y aún allá abajo tienes una guerra espiritual. ¿Qué acaso el espíritu se puso de buzo y se aventó al agua y te estuvo siguiendo? Eso es verlo muy físico, es un mundo espiritual que no se ahoga porque viven para toda, ¿qué, hermanos? No necesitan oxígeno para vivir. Es un mundo espiritual. ¿Ok? Y esta parte de los rangos no solamente son ellos, pero ahora aún vendrán muchos más. Fíjate que dice Judas en el verso 9. Habrá géneros o rangos. Hemos visto tronos, dominios, potestades, principados. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? ¿Okay? Ahorita lo voy a aplicar a la vida normal, ¿ok?
Judas 9, hay un relato muy interesante en Lucas 16 que se nos revela una de las funciones de los ángeles. Vamos Lucas, Judas 9, dice ahí. Ahora, aquí ya vemos, no solamente vemos un ángel, vemos su género y se declara su nombre. Por lo tanto, entendemos que aún los ángeles pueden tener nombre. Ok, en la Biblia vemos algunos. Gabriel, un ángel. Miguel, otro ángel. Ok, veamos lo que dice ahí Judas 9. El que lo tenga lo puede leer. Ahora, aquí hay un ángel, pero es un arcángel. Arquei significa el principal. Si es el arcángel, es el principal de muchos ¿qué? Ángeles. Tiene que superar a todos por el género, en poder y en fuerza. Y es un arcángel, el cual se le llama, ¿cómo, hermanos? Miguel. Al arcángel se le llama Miguel. Ahora dice que estaba contendiendo con el diablo. La palabra diablo, adversario, en griego es diablo, en hebreo es Satanás. Estaba ahí, contendía. ¿Por qué? Contendían por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque en Lucas 16, cuando está el rico y Lázaro, muere Lázaro y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, parece ser que una de las cosas que hacen los ángeles es que cuando morimos nos llevan, no como que nos cargan, ¿ok? Porque es como si nos dirigieran, como ustedes lo quieran ver. Podría ser, no quiero ir más allá de lo escrito, ¿ok? Pero de que nos llevan, no que súbete al carro y nos vamos a ir, porque no sé si hay carros espirituales en el cielo, pero no puede haber. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Entonces, cuando muere Moisés, había una contienda. Los ángeles se lo iban a llevar y Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de ¿qué? De Moisés. ¿Okay? ¿Por qué no un ángel normal? Porque estamos hablando del diablo. Para el diablo tiene que ser un ¿qué, hermanos? Un arqueángel, un ángel increíblemente pesado, para que me entiendas. Ahora, cuando tienes estos dos ángeles, uno caído y el otro, que están contendiendo, el gran respeto de Miguel, del arcángel, es que no se atrevió a proferir juicio de maldición. O sea, no le dijo, te vas a morir, el infierno es para ti, eres un ingrato. No le dijo nada, hermanos, porque no se atrevió a proferir. Eso declara un gran dominio propio y respeto ante otros seres espirituales. Fíjate, ni Miguel le dijo eso al diablo. Y nosotros a veces al hermano le decimos, te vas a ir al infierno. ¿Y te fijas la incongruencia? No, es que Miguel, que se va a ir al infierno el diablo, hermanos. Les pregunto yo, ¿sí o no? Está profetizado que fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero no vamos a estar, te vas a ir al diablo, te vas a ir al diablo, te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno, no estamos, porque tenemos que aprender del arcángel. O sea, el arcángel sabía, pero no estuvo como te vas a ir, te vas a ir. No, es un respeto, no se atrevió a proferir. Dice ahí, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Solamente lo que dijo fue, el Señor te reprenda. Eso le corresponde al Señor, no a mí, no a ti, al Señor. El Señor te reprenda. A veces hemos encontrado por ahí 1, 2, 3 excomulgados y
y quieren hablar como si todo está bien. Y lo único que he tenido que decir es: el Señor te reprenda, porque pues no me corresponde a mí. Y ya con esas palabras se acaba el asunto. Se acaba el intento. El Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque no me corresponde a mí. Ellos le dieron la vuelta al Señor, no yo. No voy a ser yo, la venganza es del Señor. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Entonces, estas palabras son muy interesantes que pronuncia el arcángel. Ahora, en el judaísmo, nosotros vemos a Miguel, pero en el judaísmo, no en la Biblia, En el judaísmo hay otros nombres que tienen los ángeles, los arcángeles. Ellos tienen 7, como Rafael, Uriel, Shamuel, Jofiel, Zadkiel y Gabriel. En el judaísmo eso es lo que ellos tienen. Bíblicamente nosotros solamente tenemos a Miguel, un arcángel, y solamente a un ángel, sin saber su género, a Gabriel, que fue el que se le presentó aquí, hermanos. ¿Aquí, hermanos? A María, muy bien. Entonces, esa es la parte de los ángeles. Fíjate cómo dice Apocalipsis capítulo 12, en el verso 7, donde se ve ahí otro encuentro, así como quien dice, otra, donde los seres humanos no somos parte de esta lucha, donde ellos están siendo parte de esta lucha. Levante la mano si está siendo interesante la clase, hermanos. ¿Sí se están entendiendo, hermanos? Okay. Apocalipsis 12, verso 7 dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, aquí no dice el arcángel Miguel, pero al nombrarlo Miguel estamos pensando ¿qué es quién, hermanos? El arcángel Miguel. Dice Miguel, y ahí está, ¿y sus qué? Ángeles. Si es un arcángel, está sobre otros ¿qué? Ángeles. Y por eso se le llama Miguel y sus ángeles. Dice, ¿contra quién? Contra el dragón, que realmente es ¿quién? El diablo, la serpiente antigua, Satanás. Y dice, y luchaba el dragón y sus ¿qué? Ángeles. Aquí vemos una lucha angelical. Miguel y sus ángeles, el diablo y sus ángeles. Ya no están por el cuerpo de Moisés. Ahora ya estamos hablando ya se puso buena. Es, para que me entiendan en términos humanos, vino la banda de los pitufos, se peleó con la banda de los en México, ¿no? Llegó la banda, pero siempre hay un cabecilla en la pandilla, y ese cabecilla es el que dirige a todos. Pues hagan de cuenta así para que en la forma espiritual. Eso es lo que pasa. Ahora, no solamente hay arcángeles, también dice Isaías en el capítulo 6, en el verso 1, aquí en Isaías se muestra otro tipo de ángel, otro género de ángel. Isaías 6, en el verso 2, dice 6, verso 2, dice, en la visión. Recuerden que una visión es tener la oportunidad que Dios te permite de verlo, el mundo visible, y entrar al mundo invisible, como si te metieras al agua y vieras lo de adentro, ¿ok? Como si Dios te permitiera hacer eso. Eso es lo que es una visión, ¿ok? Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, 6.2, dice, había, ¿qué, manos? Serafines, ahí está la palabra. En hebreo es serafim, ¿ok? Y im es plural. Ya vimos la regla, es plural. Dice ahí serafines, y aquí, hermanos, vemos una descripción de lo invisible. Dice, cada uno tenía, ¿cuántas alas, hermanos? 6 alas, y con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 ¿qué? Volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. El contexto, no voy a hablar mucho de esto este día, pero el contexto es esa parte plural, y es esa parte, 6 alas, 6 alas. Por el otro lado, cuando vemos la parte de el querubín, que es otro tipo de ángel, ahí mismo en el profeta Ezequiel capítulo 10, del 1 al 20, dice ahí, uno es serafín, ¿cuántas alas? Otro es querubín, ahí en Ezequiel capítulo 10, en el verso, capítulo 10, verso 21, dice,
acerca de los querubines, ¿no? Vamos a ver, si viéramos 10:1, dice, miré aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro. Pueden leer todo eso por sí solos, y dice el versículo 21, cada uno tenía 4 caras y cada uno tenía 4 ¿qué? 4 alas. Un querubín, 4, un serafín, ¿cuántas manos? 6. Son 2 tipos, 2 géneros de ángeles. Ahora, lo que tú tienes que entender es que el querubín, el serafín, cuando se habla de ellos siempre están alabando a Dios. Parece ser que son ángeles que fueron creados para la alabanza de Dios. Pero el querubín, siempre que se mira su rol, es protección. Su rol es protección. Mira, si vemos ahí en Génesis capítulo 4, por eso estamos viendo angiología, para entender Génesis. Génesis capítulo 3 en el verso 24. Génesis 3, verso 24. Génesis 3, verso 24, dice así la palabra de Dios. Génesis 3, 24 dice, recuerdan que peca Adán y su mujer, se les da el castigo, se le da la hermosa profecía, y luego lo saca Dios del Edén. Ahora, ¿qué hace Dios cuando lo saca del Edén? A quien coloca para que no puedan entrar, dice ahí, Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, ¿qué hermanos? Querubines. Por la descripción de Ezequiel, ¿cuántas alas? 4. ¿Ok? 4. Es más, cuando se hace el templo y cuando se hace el tabernáculo, el arca del pacto y el propiciatorio tenía 2 querubines mirándose uno al otro. Entonces, ¿cómo sabemos que tienen 4 alas? Por la descripción de Ezequiel. Pero estos sí están hechos de oro. Pero se entiende que esta es una idea primitiva para que los israelitas empiecen a ver lo invisible, porque todavía no lo podían ver. Nosotros lo podemos ver porque ya lo vemos en la escritura. Pero realmente eran querubines los que estaban en presencia de Dios, protegiendo como los que coloca aquí. Y no solamente pone querubines, dice, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol, ¿qué? De la vida. Ahora, una de las cosas que vimos, si recuerdan ustedes, es hace 2-3 clases, es cuando vemos al diablo, ¿qué género era el diablo, hermanos? Querubín. El diablo era querubín. ¿Ok? El diablo era querubín. Eso lo vimos en Ezequiel capítulo 28. Entonces, lo que miraremos brevemente es esta parte de un desastre angelical, en el momento en que todo termina, en el momento en que cambia toda la eternidad y que cambia todo lo suceso. Cuando vemos al diablo en la Biblia se le puede llamar diablo, se le puede llamar Satanás, se le puede llamar príncipe de la potestad del aire. Veamos eso, como dice ahí Efesios capítulo 2. Ahora, se le puede llamar dragón, se le puede llamar serpiente antigua, ¿okay? Se le puede llamar querubín protector, se le puede llamar lucero y lucero de la mañana. Hay una clase que de hace muchos años que hablaba de los nombres del diablo, ¿no? Y eran como unos 13 más o menos, 12 creo que eran. Entonces se mira a través de la Biblia. Efesios capítulo 2, en el verso 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿quién? Al príncipe de la potestad, ¿qué? Del aire. ¿Por qué aire? Neumaza. ¿Por qué aire, hermanos? Por lo espiritual. Es un príncipe de lo espiritual. ¿Ok? Entonces, aquí es donde lo voy a aplicar, ¿ok? Cuando tú y yo tenemos un problema, el hecho de que seamos cristianos no nos hace ausentes de problemas. Todos tendremos problemas toda la vida. Cuando tú y yo tenemos un problema,
quien magnifica los problemas es las huestes espirituales de maldad. ¿Okay? Quien los magnifica, quien los hace más grandes. O sea, todos podemos tener un problema, cualquier problema que tengamos, hermanos. ¿Ok? Quien los va a magnificar es el diablo. Puede ser un diablo, puede ser un trono, puede ser un principado, puede ser una potestad, puede ser un dominio. O sea, depende del género que tengas. Hay hermanos que con cualquier angelito caído se van del pueblo del Señor. Hay hermanos que con cualquier angelito se van al mundo. Y hay otros hermanos que necesitan ser zarandeados no por cualquiera, sino por ¿quién? Por el diablo. ¿Me están siguiendo? Veamos un ejemplo de eso. Fíjate cómo dice Corintios, la segunda carta de Corintios. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, verso 4. 4:4. Aquí al diablo se le llamará Dios de este siglo. Y dice, 4:4, dice 3:4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este ¿qué? Siglo ¿qué? Cegó. No es que no puedan ver, es que el diablo lo ha cegado. A ver, es como si está uno de ustedes aquí y yo le pongo las manos en sus ojos. ¿Verdad que ya no pueden ver? Solamente se necesitó mis manos para que no puedan ver. Pues hay hermanos que dejan de tener fe. Hablo en forma para que en forma humana, como si el diablo les hubiera puesto las manos sobre los ojos. Porque el Dios de este siglo, ¿qué? Cegó. ¿Cómo? Pruebas, adversidades. ¿Se acuerdan cuando habla de la parábola del sembrador? Dice que una cayó en las piedras y no se dio. ¿Por qué? Porque las pruebas y las adversidades la ahogaron. O sea, tenemos pruebas, es normal. Pero ¿quién magnifica las pruebas? El diablo. A veces es cualquier problemita que uno tiene y ya piensa que se está cayendo el mundo sobre él. Porque el diablo está, te dije, no puedes, ya ves, eres un tonto, inepto, inútil. Te vas a ir al infierno conmigo. Y tú estás, ¿quién me está hablando? No sé ni qué es. Fíjate cómo dice ahí mismo, segunda carta de Corintios capítulo 7, versículo 10, fíjate. A ver, hay muchos que nos ponemos tristes. ¿Ok? ¿Sí o no, hermanos? Corazón que no ve. Ahí está. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Te voy a decir cuál es el problema de tus muchachos, de tus hijos. ¿Sabes por qué están todos traumados? Por los medios. En menos de media hora ya se saben todos los problemas de todo el mundo. Ya sus ojos lo vieron. O sea, que la guerra, que Trump, que el racismo, que esto, y están todos así como sacados. ¿Tienen miedo? La gente tiene miedo. Se suicidan. Porque se ha magnificado. A ver, ¿cuántos de nosotros, de aquí a que sabíamos que había un problema, andamos como si nada? ¿A poco no? Porque ojos que no qué, corazón que no qué. A ver, ahí está el problema que pasó ahorita en México. Triste. Una mortandad de niños y eso. Pero ya tus hijos lo vieron, ya lo leyeron, ya están todos traumados. Porque vieron imágenes que, por eso dice la tele, estas próximas imágenes. Se solicita, ¿qué, hermanos? Pero ¿qué dices? A ver, vamos todos hijos, no, vean todo lo que está pasando. Y están todos traumados. Pero ¿quién magnificó el problema? El diablo. Así es la tristeza. Mira, dice ahí 2 Corintios 7 en el verso 9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo
produce, ¿qué, hermanos? Muerte. Sí, que hay no hay un buen balance. La ciencia quiere corresponder a arreglar una situación. Hay cosas que se arreglan en una forma física, en el mundo físico, pero las cosas espirituales no se pueden arreglar con las cosas físicas. Que tengo un imbalance hormonal, sí, es verdad. Y que me siento depre, sí, es cierto. El cuerpo cambia, es normal. Pero quien magnifica eso son las huestes espirituales de maldad. Por eso tienes gente que no importa, por más medicamentos que le den tratando de balancear sus hormonas, aún así se suicidan. Porque están peleando lo espiritual con lo físico. Y hay una tristeza que es producida por el mundo, la cual produce ¿qué? Muerte. Así que el acceso que tenemos el día de hoy es increíble. Fíjate, ponte en la mente de un joven o de un niño. ¿Cuánta inseguridad, hermanos? ¿Cuánta inseguridad? Ponte en su mente, hermanos. ¿Cuánta inseguridad? ¿Cuánto estrés? Antes era solamente voy a la escuela, hago mis tareas, si me hacen bullying, me echan carrilla, saliendo de la escuela se acaba. Pero hoy en día la carrilla sigue en los medios. Los jóvenes están conectados en los medios, así que nunca descansan, están siempre de puntas, estresados. Y no solamente eso, salen notificaciones y noticias y hablaron de mí, pasó esto, y que Trump le dijo esto, y que lo van a sacar, y que la recesión, y andan todos nerviosos. Porque el enemigo magnifica el problema, o magnifica la tristeza. Así esa es la guerra que tenemos. Si tú le dices a tu hijo o a tu hija, no lo haces, no sirves para nada. O sea, tu hijo se va al cuarto y se sienta y entonces tú ya estás allá, pero acá ¿quién está? ¿Quién? Y depende, porque pues a lo mejor es ahí un angelito, pero ¿qué pasa si es una potestad? ¿Qué pasa si es un trono? ¿Qué pasa si es el querubín caído, hermanos? ¿Tú te imaginas lo que le va a hacer a tu hijo si lo agarra el querubín, hermanos? La rastriza que le va a dar. Tu papá no te quiere. Es más, nunca te quiso. Es más, ¿viste lo que dijo? Es que no te quería haber nacido. Y entonces está el niño, el joven, ay, mi papá no quería que naciera. Entonces ellos piensan, hermanos, que si se suicidan, que si se quitan la vida se acaba el problema. Cuando realmente es cuando van a empezar los problemas. ¿O no van a empezar los problemas en el suicidio? Porque esa tristeza produce ¿qué, hermanos? Es más, lo que pasó con Judas fue exactamente eso. Judas se suicidó porque le ganó ¿qué, hermanos? Bueno, ¿quién le ganó, hermanos? El diablo. Era el hijo de maldición. O sea, ¿por qué no le va y le pide perdón a Jesús? No podía pedirle perdón, hermanos. Dice que se arrepintió, se puso triste. Fue y le dio el dinero que le dieron. Ya no quiero este dinero, dice. Ya no lo quiero. Y ellos dijeron, no, nosotros no lo vamos a agarrar. Y con eso compraron el terreno donde se fue a ahorcar. Quiero que veas, hermanos, cómo es que mucha gente se puede echar su show de lágrimas, porque yo lo he visto en la iglesia por más de 20 años. Eso no quiere decir que es una tristeza producida por Dios. ¿O no? Ay, ese pobrecito de mí, yo lloro y no sé qué. Y luego siguen lo mismo. Eso no fue arrepentimiento, según Dios. Pero ¿quién los manejó, hermanos? ¿Quién, hermanos? El diablo y el diablo y el diablo. Y lo estuvo moviendo y lo estuvo moviendo y lo estuvo moviendo. Ahora, yo quiero que veas, tú y yo, más maduros, nos da unas arrastrizas el diablo. Pues ¿cómo le van a hacer los chavillos, hermanos? Los niños, los jóvenes. Si no tienen hábitos de orar, si no tienen hábitos de poder filtrar la información,
O sea, ¿cómo le van a hacer, hermanos? Tenemos gente sobreestresada en el mundo. Porque antes te tenías que esperar a las 5:30 para ver las noticias. Ahora a las 5:30 de la mañana las puedes ver. Y es una sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra. Antes solamente te hacían carrilla, bullying en la escuela. Y ahora el bullying es 24 horas al día. Y luego, si no tienen control paternal en la casa, a ver, explíquenme, ¿qué va a pasar, hermanos? El problema del teléfono va mucho más allá del teléfono, porque la lucha no es contra el teléfono ni contra los medios, sino contra el demonio que ha utilizado todo esto para magnificar nuestros problemas. Hay veces en el matrimonio tienes un problema con tu mujer, que se pueden arreglar así, hermanos, pero el diablo, mira, los magnifica. Así se pueden arreglar fácil, ¿a poco no? Pero los magnifica. A veces, no, que no me diste para la hamburguesa, que no me das y que yo trabajo. Y entonces ahí está el diablo magnificándolo. Dile, ándale, y no te dio. Y tú te mereces ya un carro nuevo. Y tú te mereces también que una hamburguesa, una tarjeta de crédito y las negras. Tú te mereces tu propia cuenta. Tú te mereces esto. Dile. Y tú estás, ¿qué más me merezco? Dime porque se me está olvidando. Se puede arreglar el problema fácil, hermanos. Así se arregla el problema. Pero a veces el diablo, y hay veces, hermanos, dice la historia, una brota una raíz de amargura. A veces la gente se pelea ya ni por el problema. Por eso ya el problema no es el problema. ¿Sí te fijas? Pero ¿quién lo magnificó, hermanos? El diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Entonces esa tristeza, cuando uno se siente triste, pues llora, grita, haz lo que tengas, pero no dejes que el diablo magnifique tu tristeza. Tienes que pelearle. ¿Y cómo le vas a pelear? Santiago 4:7, resistid al diablo y él lo dirá ¿qué? Tú vas a la casa, tú vas bajando las escaleras, ahí tenemos un versículo. Antes salía la cochera. Resistid al diablo y él lo irá de vosotros. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? Cada que salgo, resístelo. Cada que salgo, resístelo. Cada que salgo, resístelo. Porque, ese ingrato diablo nos trae. Anda como león rugiente buscando a quién, ¿qué, manos? A quién devorar. Y como león no solamente, como cocodrilo, como lagarto. A veces uno va a tomar agüita ahí, en menos te agarran. Entonces, ¿cómo vamos a ayudarles a nuestros muchachos, a los muchachos, a nosotros mismos, si no saben pelear? ¿Creen que la pelea es con el cónyuge? ¿Creen que la pelea es con la persona, hermanos, la pelea nunca es contra carne y sangre. Entonces, ¿cómo se va a pelear? Con oración y qué, hermanos, y ayuno. Por eso algunos de ustedes tal vez traigan una legión por ahí.